Nuevo segmento en Psicoperativos TV, ya con la presencia de la licenciada María Paula Cabana, que nos viene a hablar sobre psicología perinatal. María Paula, buenas tardes, gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación. Bueno, ¿nos podés contar un poco qué es la psicología perinatal? Sí, la psicología perinatal es una rama de la psicología Ujú, que tiene bastante tiempo, pero está ahora como muy en auge, que se ocupa de los aspectos psicológicos de una etapa que comprende el embarazo, ujú. incluso un poquito antes, digamos, a veces todo lo que ahora son las dificultades para concebir y demás, el embarazo, el parto y el puerperio inmediato. O sea que es una rama bastante amplia, sumamente interdisciplinaria, que aborda a la mujer y también a su compañero y familia en Ujú. un periodo muy sensible como es la espera o la llegada de un O sea hijo. que abarca todo lo que es el grupo familiar. Te quiero preguntar esto que vos recién lo mencionaste al pasar, que está en auge. ¿Qué significa que hoy está en auge? ¿Por qué se está volviendo a trabajar toda esta temática con mayor intensidad? Yo creo que porque empiezan a haber muchas teorías nuevas o está como de moda la crianza con apego, digamos, Ujú. fuimos quizás porque la generación que hoy está teniendo hijos fueron niños a los que nos han pegado, los chicos había que callarse en la mesa porque los grandes estaban hablando, una serie de cosas, y se empiezan como a cuestionar. Y porque también los avances en medicina empiezan a mostrar, bueno, como te decía antes, desde las técnicas de reproducción asistida hasta todo lo que viene cada vez como también con más fuerza en torno del parto respetado, humanizado, como se le quiera Ujú. llamar, en el sentido de que hay muchos y cada vez más estudios en torno de la patología que se genera por la intervención médica, ¿no? Que es conocida como iatrogenia. Ujú. Vamos a tener que empezar a desglosar un poco esto porque has nombrado diferentes lugares donde se inserta el psicólogo perinatal. Entonces podríamos empezar o que nos ayudes a señalar cuál es la tarea que realiza, por ejemplo, un psicólogo o una psicóloga que trabaja en perinatal en el acompañamiento a lo que tiene que ver los padres que quieren hacerse una inseminación artificial o quieren adoptar o bien están en un proceso de embarazo. Bueno, esto como también es nuevo, porque las técnicas cada Ujú, vez se van perfeccionando más, requiere de un acompañamiento psicológico porque no siempre se logra en el primer intento, porque aún de lograrse hay un montón de duelos que ujú, vienen acompañando, incluso la alegría de la concepción, pero a veces los gametos no son los propios y también eso representa un duelo de a quién se va a parecer, sí va a llevar mi apellido, pero no tiene mi sangre. ujú. Hay un montón de cuestiones para duelar, a veces es uno de los dos en la pareja el que no puede, entonces todas estas rispideces en torno de, bueno, pero vos lo podés gestar y yo no, y no son mis gametos, pero va a ser más tuyo que mío. Parecen así como cosas simples, pero son las problemáticas del día a día en una familia que busca concebir y que a lo mejor luego de un intento se logra la concepción y ese embrión no sobrevive y entonces hay que afrontar distintos duelos. Ujú. En todo ese proceso es importante un acompañamiento psicológico especializado, ¿no? ¿Cómo acompaña el psicólogo ese proceso? En principio, en entrevistas con la pareja, Ujú, algunos psicólogos trabajan en estos mismos centros y son parte del staff, entonces la atención incluye la presencia de un psicólogo y en muchos otros casos es el mismo psicólogo que ya viene acompañando a alguno de los dos, que empieza a hacer una serie de entrevistas, que insisto, a veces es lo adecuado porque es la persona que ya está en transferencia, ya conoce toda la situación previa, pero a veces no tiene la formación específica ujú. acerca de esta problemática que de verdad es muy singular. ¿Qué es lo que vos ves de singular en esta problemática? Esto que decía, los duelos, son Ujú, duelos, a lo mejor a uno no se le ocurre y la verdad es que socialmente tenemos tan instalado que, ay, qué lindo, estás embarazada. No siempre es muy lindo estar embarazada, hay embarazos no deseados. Dentro de lo lindo que es estar embarazada hay miedos, hay ujú. fantasías, hay momentos en los que a lo mejor no era el mejor momento y me tengo que acomodar. Uno pasa de ser pareja a ser familia, no es fácil. Eh, Todas esas temáticas pueden ir trayendo un montón de cuestiones que es importante poder abordar. Y vos, este punto,
de, bueno, hay una pareja que queda embarazada. ¿Cómo crees que es la mejor manera de abordarlo? Con entrevistas vinculares a los dos padres, cómo se ayuda también a llevar adelante el embarazo, porque a veces, como bien vos dijiste, no siempre suele ser algo grato o algo difícil o algo sencillo de llevar. Yo te puedo hablar por mi práctica, no sé Ujú, cómo lo llevan adelante otras ujú, personas. Primero, no todos los embarazos requieren, sería lindísimo por muchas ujú, cosas, pero para el caso yo también creo que todas las terapias, todas las parejas necesitarían algunos ujú, encuentros de terapia de pareja como para arrancar bien, y sin embargo esto no es no usual. Entonces, no creo que el embarazo intrínsecamente tenga cuestiones que uno diga, sí, sí, necesito ir a terapia porque estoy embarazada. Una vez que recibo a la embarazada viene con alguna problemática, que a veces es muy individual ujú, por todas las cuestiones que se reeditan en el embarazo, de la relación con la propia madre, el propio rol maternal, estas fantasías de si el bebé será sano, si podré cuidarlo. A veces también hay problemáticas modernas que son las familias ensambladas, quizás el marido ya tiene otros hijos, entonces yo soy la que no ujú. sabe, él ya crió dos, para mí es la primera vez. Y a medida que se va suscitando la temática, voy citando al marido, Ujú, eventualmente, al marido o a la mujer, porque eso también es otra de las cosas que trae la apertura, ¿no? La posibilidad de que consulten dos ujú, papás o dos mamás y que también tengamos que hacerle ujú. lugar a esto en la práctica cotidiana. Me quedó una pregunta en el tintero en relación a, bueno, esas parejas que quieren buscar vía inseminación artificial un bebé. ¿Cómo se trabaja la frustración, digo, de los tratamientos que a veces no queda? ¿Cómo es la manera y si ves algún tipo de trabajo diferente en esta temática respecto al duelo o tiene que ver con cómo se trabaja en otros ámbitos el duelo? Lo que pasa es que el duelo es una pregunta interesante, porque el duelo gestacional, si bien alguien Ujú, puede tener mucha formación en duelo, el duelo gestacional tiene particularidades, que es un duelo cuando se espera la vida. ujú, Uno, por supuesto que un duelo de un niño o de un hermano o de un padre, uno siempre quiere que dure un poco ujú, más. Pero los duelos, cuando son en momentos y en situaciones y en etapas de la vida que uno no los espera, pegan mucho más. Y ujú, entonces cuando estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para poder concebir y hago todos los deberes y ahora estaba todo bien y me puse la medicación, los tratamientos son cruentos, son muy caros en general, más allá de que ahora por suerte tengamos leyes que cubren, pero hay algunas cosas que no están cubiertas. Es un duelo muy característico. No es el duelo por la pérdida ujú. física, no es que vos llegas a tu casa y no está más tu señora y uno siente las características que tienen todos los duelos de una persona real que convivió y compartió cosas con uno y ahora ya no está. Es un duelo de algo que todavía no llegó a ser. Ujú. Es el duelo de mí como mamá, de nosotros como familia, de los abuelos que justo están grandes y yo quería que pudieran conocer al nieto. Se duelan cosas que todavía no Ujú. fueron, por eso es un duelo distinto. Digo, en alguna oportunidad he ido a las muy interesantes jornadas que hicieron respecto a, bueno, qué es lo que pasa de las pérdidas tempranas del embarazo, cómo, digo, es un punto al que hacías referencia recién, es muy difícil duelar algo que quizás no tenga un punto concreto o algo objetivo más allá de la gestación en la madre. ¿Cómo se puede abordar y vos puntualmente cómo abordás esta problemática y este punto tan doloroso en la vida de la mujer que pierde un bebé? Básicamente teniendo en cuenta que el dolor de la pérdida no tiene ninguna relación con el tiempo de gestación. Ujú, Uno puede decir, ay, bueno, estabas de 8 semanas, no es nada, no es lo mismo que perder un embarazo a término, pero como sabemos los colegas, todo, todo, toda la investidura que tiene este bebé ujú, previo no es lo mismo para una persona que estuvo buscando, que estuvo ujú, haciéndose tratamientos, que hace muchos años que está intentando, que pasó por otras pérdidas. Es un duelo invisibilizado, entonces lo ujú, fundamental para mí en el rol del psicólogo, aunque no se vayan a dedicar a lo perinatal, es que cuando estemos frente a una mamá que perdió un embarazo, escuchemos, permitamos que cuenten muchas veces la historia, porque este bebé venía a ocupar un lugar muy particular y también es, podré tener otros, quiero volver a pasar por esto, como está ujú, tan invisibilizado, casi que ni los médicos le dan mucha entidad. ujú. Venías hablando de esto y se me ocurre preguntarte lo siguiente. ¿Hay desde el Estado algún tipo de política
para alojar a estas madres que sufren, digamos, estas pérdidas tan dolorosas y que desde ya remiten a pérdidas que son tremendamente angustiantes. No, Ujú, no, hay organismos privados que están intentando, por ejemplo, la identificación de que puedan no ser NN, depende de ujú, la edad gestacional. El bebé que no llegó a nacer va a tener una suerte u otra. Ninguna de las dos es afortunada, pero quiero decir, ujú, menos de tantas semanas de gestación tiene un tratamiento médicamente. ¿Qué se hace con esto que no ujú. fue? Eh, y no se entrega al cuerpo. Bueno, la verdad que estamos intentando desde las jornadas que hacemos en psicología perinatal y demás, cuando abordamos el tema del duelo, estamos intentando fuertemente crear conciencia en torno de esto. Más allá de que haya una política de Estado, como bien decís, que hoy no la hay, poder permitir que se despida esta familia, otorgarle cosas al bebé. Por ejemplo, si llegó a vivir, los bebés te ponen una pulserita Ujú, identificatoria. Bueno, dejar que los padres se queden con esa pulserita, con un mechón de pelo, con la huellita del pie, que va a ser lo único que van a poder tener de ujú. recuerdo. Y a veces en este no saber qué hacer, tampoco, bueno, hay que deshacerse rápidamente de esto y no se le hace lugar. Bien, digo, es una temática muy delicada que es movilizante y permitime preguntarte ¿cómo se acompaña, digo, a una mujer que por ahí ya dejó de latir el bebé dentro de su cuerpo y tiene que expulsarlo, por así decirlo? ¿Cómo es el acompañamiento a algo tan duro? El acompañamiento desde nuestro rol Claro, de desde el psicólogos psicólogo a esa mujer. depende de muchos factores porque de acuerdo a lo que pase médicamente es que Ujú, uno puede acompañar o no. Por ejemplo, si está de pocas semanas y se va a hacer un manejo expectante, que quiere decir no intervenir o intervenir administrando unas pastillas para que la mujer pueda despedirlo en su ujú, casa, el acompañamiento es de mucho sostén concreto. Hay que estar ujú. llamado, estar en el minuto a minuto, digamos, de lo que va pasando. A veces incluso como a algunos nos ha tocado pasar esto en lo personal, transformarse como en dulas del aborto espontáneo. A veces es ir a la casa y estar ahí al lado y ofrecer la escucha y el estar o El el estar. silencio. Si es mayor y tiene que atravesar ya por una internación, por una cirugía, de acuerdo a lo que va pasando, también a veces el acceso en un centro de salud no es sencillo, es estando disponibles, Ujú. validando, poniéndole palabras y dándole entidad a esto que es tan invisibilizado, porque tanto desde el sistema médico como después cuando volvemos a casa, lo que todos te van a decir es, bueno, ya pasó, por algo tuvo que ser, tenés un angelito en el cielo, ya vas a Ujú. tener otros hijos porque sos joven. Son cosas que nunca le diríamos a una persona adulta, ¿no? Se te muere tu marido, ah, bueno, ya vas a conocer otro. O sea, Ujú. honramos la pérdida de la persona que existió y con quien tuvimos un vínculo, pero el bebé todavía no nacido parece que no pasó por la vida y no se inscribió desde ningún lugar en el psiquismo de esta mamá. Ujú. Bueno, debe haber algo nuestro como sociedad también muy difícil de tramitar ahí, imagino. Por otro lado, también se abre la vía de la vida cuando, bueno, llega el embarazo a un buen puerto, nace el, el niño o la niña y preguntarte esto, digo, hay muchas veces que embarazadas, parturientas que tienen episodios traumáticos en su parto. ¿Cómo podemos acompañar desde ahí? ¿Hay posibilidades? ¿No hay? ¿Hay alguna nueva mirada en torno a esto de las diferentes clínicas públicas, privadas, hospitales y demás? Yo creo que la nueva mirada viene surgiendo desde el momento en el que existe la violencia obstétrica como entidad, o Ujú, sea, ya está definido, esto tiene nombre. Porque vos decías el parto, si uno atravesó algo traumático en el parto. El parto es traumático, ujú, pero digamos, no debería dejarte ninguna secuela más allá del el puerperio normal. Pero en general los trastornos que vemos cuando recibimos a la mamá son trastornos por cuestiones evitables, como dije antes, por iatrogenia. Entonces, ¿qué hace el psicólogo perinatal? Ordena, pone nombre a esto. ujú. Porque, y además, al entender el puerperio normal, la mamá viene absolutamente normal, nada de patología, nada de secuela. Y dice, yo tendría que estar feliz porque tengo a mi bebé recién nacido, pero no estoy feliz. No es que estoy feliz, sí lo quiero, pero bueno, ¿no? Como que
poco la contracara a esto que decías que como sociedad tenemos en torno de la muerte, también lo tenemos en torno de la vida, que todo tiene que ser pum para arriba. Y la Ujú. puérpera tiene una lluvia de hormonas, tiene un rol nuevo, el papá también está acomodándose a ver qué Que se se espera prende de la mí, teta, que no se que prende se la prende, que teta. no se prende, que estoy con Ujú, sangrado, que todavía no sé, que me duele, que tengo puntos de la ujú, cesárea, que con los altísimos porcentajes que tenemos hoy ujú. de cesárea, casi fija que si no tenés una episiotomía enorme tenés una cesárea, entonces te tenés que estar recuperando. El poco respeto que hay por esta etapa, con lo cual la mamá parió y vamos todos a la clínica ese día, que uno dice, no Un poco hablen, intrusivo a veces. poquito intrusivo. Y permíteme preguntarte por esto, como lectura personal, ¿a qué pensás que se debe la violencia obstétrica? Yo creo que vivimos en una sociedad patriarcal, yo Ujú, creo que ningún obstetra se diría a sí mismo yo soy violento, creo que todos asisten desde el modelo que creen que es el, el conveniente. Bueno, corintios me tiraron la frase. ujú, Me parece que hay poca revisión de la ujú, práctica, porque cuando yo empecé con esto fue hace muchos años, ¿no? Y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en torno del respeto al parto y nacimiento eran más o menos nuevitas, pero son del 86, 85, o sea, Otro ya está, mundo. no hace falta estar Ujú, actualizado, ya cualquiera de los que se recibió en los últimos 20 años esto lo tiene que saber. Entonces, insistir en acostar a una mujer, ningún obstetra, ninguna partera te diría yo lo acuesto porque ejerzo violencia obstétrica, para nada. Pero está desaconsejada, es la única posición desaconsejada. Entonces, cuando uno estudia por qué, bueno, por comodidad del médico, la temperatura de la sala de partos no es la adecuada para recibir un bebé, por eso hay que llevárselo rápidamente para que no pierda temperatura. Bueno, pero que atienda musculosa al doctor, no sé. Pero ujú, está con un aire acondicionado para que el equipo esté cómodo. Lo que debería estar en el centro de la escena, que son la mamá y el bebé, casi te diría esto es personal, más el bebé que la mamá, porque la mamá puede tener otros hijos, pero esta criatura es la única vez que van a ser. La posición acostada también está favoreciendo la comodidad del médico, que no digo que sea cómodo atender un parto en cuclillas, pero bueno, viene junto con la obstetricia, entonces ujú. creo que las intervenciones y la violencia se deben un poco a eso y otro poco a que ahora por cualquier cosa las personas hacen juicio, entonces nadie te va a hacer un juicio por una cesárea, ahora por suerte sí, y esto los pone a los médicos pobres en un Mm, lugar como de espada y pared, porque si no la hago puedo tener un juicio, pero si la hago también. ujú, Entonces, por no intervenir, sí van a poder hacerle un juicio. ¿Por qué no hiciste todo lo posible por salvar la vida mm, de esta mamá y de este bebé? ujú. Tengo una pregunta, ¿por qué pensás que aumentaron las cesáreas? Por esto, por esto. Es una falacia que el médico gana más por una cesárea. Esto pregúntenle a los obstetras. No, no se gana más por una. El médico en sí ganará una mínima diferencia, no tanto como para que esto aumente. Sí pasa que el médico, para quienes trabajamos en violencia obstétrica, el médico es el malo y ahí se termina la película. Pero el médico también es parte de un sistema que lo Ujú, victimiza, que viene de tener que tener 2 o 3 hospitales, porque con uno solo no puede sostener a la familia, muchas horas, guardias de 24 horas que son inhumanas. Entonces, si yo planifico todas las cesáreas el viernes, media hora uno sale, media hora otro, ujú, puedo atender la cantidad de pacientes ujú, que con la obra social yo necesito. Los turnos son de 15 minutos ujú, en la consulta y hasta que le tomás los datos, le medís, le tomás la presión, no tenés tiempo de hacer vínculo con esa mamá. Entonces hacer una cesárea es más rápido. Yo ya sé que el viernes las opero a todas, el lunes doy las altas de todas y ya. ujú. Y están en Más que una. ver con la época de una cuestión de producción en serie. Básicamente, es mi opinión, por supuesto que si Ujú, están escuchando obstetras podrán opinar distinto. Yo lo que más se escucha es esto de no, porque ganan más. No, es mayor el equipo, por ahí gana más la clínica que tiene más días de internación. Un bebé nacido por cesárea probablemente necesite neonatología y eso se factura muy caro, aunque sea unas horitas, ujú, como para tenerlo en observación. Entonces al sistema de salud en un punto parecería que le es conveniente. ujú. ¿Pensás que se prepara bien a los padres y madres primerizas para recibir desde el punto de vista psíquico, ¿no? Al hijo que llega, cuál es el rol del padre en esta nuevo esquema que se arma en una familia? ¿Pensás que eso falta? Pienso que falta, pienso que falta. ¿Cómo lo abarcarías?
Es difícil de abarcar porque la embarazada en general no quiere saber nada con todo lo que va a venir después. A mí no me va a pasar. Todas escuchamos en el embarazo, bueno, mira que después no vas a tener tiempo, no vas a dormir, y parece, bueno, sí, pará. Ujú. Eh, Vivimos en sociedades donde cada vez nos achicamos más en las casas, entonces de pronto una mujer llega a tener a su bebé en brazos al lado de su marido o de su compañero, estoy abierta a todas las opciones, pero vamos a la tradicional. Probablemente esa sea la primera vez que tienen un bebé en brazos los dos, están en dos ambientes y no hay nadie alrededor y nadie sabe muy bien qué hacer. Cuando uno vivía en otro sistema familiar, donde la vida y la muerte transcurrían en la casa chorizo, donde vivían los abuelos, los tíos, eh, era muy probable que uno de niño hubiera tenido bebés a UPA, los hubiera visto como Circulaba de amamantar, otra manera el la saber en información y el torno a... saber. Ujú. Pero hoy una llega sin saber qué hacer y el rol del varón, que para mí hoy en la sociedad está totalmente desdibujado, parece que ser un papá involucrado con la crianza es que cambio pañales y lo acompaño a mi mujer al pediatra. Puede ser, es buenísimo si el papá quiere, pero no pasa necesariamente por ahí y hoy no se sabe muy bien por dónde pasa. ¿Y vos por dónde pensás que pasa? Yo creo que pasa por el sostén emocional de la mamá y del bebé. Al principio me parece que es un rol bastante difícil, que es el de mantener a la familia a raya y el de conformar, o sea, permitir como un gran escudo protector, permitir que esta mamá y este bebé desarrollen este vínculo y poder estar desde adentro de este vínculo lo más posible para que cuando llegue el momento de obrar de separador, no es lo mismo separar desde afuera, desde adentro, que venir y romper la cáscara desde afuera, ¿no? Seguramente, muy interesante todo esto que estás planteando. Me gustaría que para cerrar nos cuentes qué actividades tenés planteadas vos con las otras integrantes de la comisión, Natalia Liguori y las otras chicas, para lo que viene en torno a este último semestre del año. Estas son las preguntas que tenés que hacer a Natalia, porque yo la agenda no la tengo en la cabeza. Tenemos en septiembre, el día 13, una actividad que va a ser en el día y horario de la comisión, que es el miércoles de 13:30, en este caso va a ser a 16. Tenemos que terminar de confirmar, pero va a estar Elsa Wolfer, nos va a venir a hablar. Entonces, en septiembre, en octubre, tenemos la jornada de psicopatología, que esta la vamos a hacer en el Teatro del Viejo Consejo. Y en lo personal, tengo el 26 de agosto y el 16 de septiembre el curso Clínica Psicológica del Embarazo y del Puerperio en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy. Espero que nos vuelvas a acompañar y nos honres con tu presencia. Cuando quieras. Bueno, te tomo la palabra.